Mi padre no colgó la línea a propósito. Lo había llamado desde la cocina de mi abuela, preguntando por un pequeño papel, cuando se oyó el goce de su chaqueta, seguido de la voz de mi madre, y luego la suya. Claro como el día. Es una carga. Siempre lo ha sido. Me quedé helada, con las manos todavía en el cajón que estaba registrando. Se rieron, hablando de planes que nunca debí escuchar. Planes que giraban alrededor de la casa que mi abuela me dejó. No interrumpí. No volví a llamar. Me quedé callada, pero solo el tiempo suficiente para decidir exactamente cómo iba a terminar esta historia. De pequeña aprendí pronto que el cariño en nuestra casa venía con condiciones. Vivíamos en una calle estrecha de un barrio obrero a las afueras de la ciudad. Pintura descascarillada, paredes finas, una mesa de cocina que bailaba por mucho que mi padre metiera cartón debajo de la pata. Harold y Marilyn lo llamaban hogar, pero nunca lo sentí como tal. Cada discusión, cada portazo, cada recordatorio de lo que habían sacrificado se hundía en el suelo como humo. ¿Te crees que nos sobra el dinero?, soltaba mi padre cada vez que necesitaba algo para el colegio. Da gracias porque tienes un techo. Lo daba, o lo intentaba. Pero todos los viernes por la tarde miraba el reloj hasta poder escaparme a casa de la abuela Lorraine, al otro lado de la ciudad, una calle tranquila, un porche amplio y un jardín que siempre olía ligeramente a lavanda y a tierra caliente. Me recibía en la puerta con un abrazo que no se apretaba cuando yo respiraba, y me preguntaba por mi semana como si la respuesta importara de verdad. Su casa era aire después de estar bajo el agua. En esa casa aprendí que la dulzura no era debilidad. Aprendí que el silencio no tenía por qué cortar. Me enseñó a plantar flores, a hacer presupuestos, a construir una vida ladrillo a ladrillo en lugar de odiar al mundo por no regalármela. Eres capaz, Annabelle, decía. Que nadie te convenza de lo contrario. Cuando falleció de repente, el dolor me vació por dentro. La lectura del testamento dejó a todos los demás temblando. Me dejó la casa, una propiedad pagada valorada en casi 850.000 euros, y a mis padres una pequeña cantidad en efectivo que se gastaron en semanas. Después empezaron a llamar a mi casa, la casa familiar, como si el título de propiedad fuera una simple sugerencia. Mi madre recorría las habitaciones criticando los colores que yo había elegido. Mi padre arrastró su viejo sillón al salón y lo plantó como una bandera. Me dije que estaban de duelo. Me dije que dejarlos quedarse un tiempo era lo correcto. Un tiempo se convirtió en años. Nunca aportaron ni un euro a la hipoteca, facturas o mantenimiento, pero siempre tenían opiniones. Hablaban de reformas que yo nunca había aprobado. Soltaban indirectas sobre cómo algunas familias lo comparten todo. Y cuando planearon su viaje soñado a Europa, dejaron caer la idea de usar el valor de la casa para pagarlo. «Te va bien», dijo mi madre con ligereza, rascando el tenedor contra el plato. «Ya va siendo hora de que devuelvas algo». No saqué un préstamo para ellos. Pero sí pagué casi todo su viaje por una culpa tan antigua que parecía instinto. Se fueron del país sonriendo, envueltos en bufandas compradas para el vuelo, prometiendo recuerdos. Yo me quedé en casa intentando creer que generosidad no era lo mismo que ser utilizada. El día en que todo cambió fue tan normal que casi parecía una broma. Había pasado la mañana enseñando pisos por la ciudad y llegué a casa con el goteo lento debajo del fregadero de la cocina, una pequeña fuga que mi padre juró haber arreglado meses antes. Necesitaba los datos de la garantía del grifo, una de las pocas cosas que él mismo había instalado. Así que lo llamé. Solo una llamada sencilla. Una pregunta práctica. Nada que debiera hacer estallar toda mi vida. Contestó desde algún sitio ruidoso, copas chocando, ruido de calle, risas. «Vamos a cenar», dijo, irritado. Lo había interrumpido. «Mira en el cajón del despacho. Tiene que estar bajo cocina». Le di las gracias, le deseé buena noche. Grulló algo que no entendí. Luego vino el roce de tela, pasos, el eco amortiguado de la voz de mi madre. Esperé el clic. Debería haber habido un clic. Pero en su lugar oí a mi madre preguntar. ¿Quién era? «Annabelle», dijo él, como si el nombre en sí lo agotara. «Siempre algo con la casa». Se me cortó la respiración. No habían colgado. «Bueno», suspiró mi madre, «eso pasa cuando le regalan una casa que no se ganó».
Tu madre debería habernosla dejado a nosotros. La habríamos aprovechado bien. Apreté la encimera. Mi abuela había confiado en mí. Sabía exactamente lo que hacía. Oírlos reescribir esa verdad me arraigó algo muy hondo. La voz de mi padre se endureció. Cuando volvamos, la sentamos y hablamos de nuestra jubilación. Tiene que entender que esa casa es nuestro futuro. Es ridículo que solo esté a su nombre. Se me encogió el pecho. Siempre había sospechado que les molestaba que fuera mía. Nunca imaginé que tuvieran un plan. Mi madre bajó la voz, pero no lo suficiente. Se siente culpable con mucha facilidad. Solo hay que empujar un poco. Firmará lo que haga falta. Menciona facturas médicas. Eso siempre funciona. Se me cayó el estómago. Eso no era preocupación. Era estrategia. Y si se resiste, continuó mi padre con naturalidad, recuérdale lo que sacrificamos por ella. Nos lo debe. El año que viene, la escritura llevará nuestros nombres. Me zumbaban los oídos. La vista se me estrechó. Pero no habían terminado. Siempre ha sido una carga, dijo mi padre, como si por fin dijera en voz alta la verdad que llevaba años guardando. Desde que nació. La risa que siguió, primero la suya, luego la de ella, rompió algo limpio dentro de mí, como el chasquido de un hueso. No recuerdo haber colgado. Solo recuerdo hundirme en el suelo, espalda contra los armarios, el grifo goteando un ritmo lento mientras el peso de cada recuerdo se reordenaba. Cada decisión criticada, cada viaje de culpa, cada recordatorio de sacrificio. Nada había sido amor. Había sido palanca. Repasé sus palabras una y otra vez hasta que la humillación se volvió calor. Luego el calor se afiló en claridad. Si me veían como una carga, entonces no les debía nada. Me sequé la cara, me levanté y abrí el portátil. No grité ni los enfrenté. No envié mensajes ni devolví la llamada. Hice algo mucho más peligroso a sus ojos. Empecé a planear. Durante 3 días me moví como una sombra por mi propia vida. Llamé diciendo que estaba enferma, alegando una fiebre que no tenía porque no confiaba en que mi voz no se quebrara delante de nadie. Cada vez que intentaba hacer café o contestar un correo, mi cabeza repetía la misma frase: siempre ha sido una carga. Dicha con tanta naturalidad que bien podría haber sido el parte meteorológico. A la 4ª mañana, el entumecimiento se resquebrajó. Abrí el portátil y escribí un nombre: Vivien Ale, una abogada especializada en propiedades familiares con la que había trabajado a través de clientes. Aguda, serena, precisa. Del tipo que no se inmuta ante dinámicas complicadas. Vivien no reaccionó cuando le dije que la casa estaba solo a mi nombre. No reaccionó cuando le expliqué que mis padres habían vivido allí gratis durante años. Pero cuando repetí las palabras que había oído por la línea abierta, su mandíbula se tensó ligeramente. No tienes ninguna obligación legal de alojar a tus padres, dijo. La propiedad es tuya. Su residencia no les da derechos de propiedad. Y si quieres terminar ese acuerdo, puedes. Solo documenta todo y no les avises hasta que estés lista. Esas palabras, simples, objetivas, fueron como abrir una ventana en una habitación donde no sabía que me estaba asfixiando. Esa misma tarde llamé a Ethan Chow, uno de los pocos compañeros que siempre me había tratado como igual. Necesito una venta discreta, dije. Sin anuncio, sin carteles, rápida. No preguntó por qué. Conozco a 2 compradores fuera de mercado buscando algo en tu zona. Podemos llegar a unos 920.000 euros si el momento es bueno. Exactamente la cifra que necesitaba. Una vez puestas las piezas, actué rápido. Recorrí cada habitación con un cuaderno, creando 3 categorías: mío, suyo, dudoso. No quería ni una acusación después. Las cajas formaron filas ordenadas sobre el suelo de madera, mis cosas cerradas y etiquetadas para la mudanza, las suyas apiladas aparte con un plan ya en mente. Alquilé un guardamuebles a su nombre y pagué 6 meses por adelantado. Concerté un equipo de mudanzas para trasladarlo todo el mismo día. Mis pertenencias irían a un apartamento amueblado de alquiler a 2 horas de distancia. Luego vinieron el resto de detalles: cuentas bancarias nuevas, contraseñas actualizadas, número de móvil nuevo, correo nuevo.
Cada tarea era como cortar un hilo que me había atado a mis padres toda la vida. La última noche antes de que llegaran los de la mudanza, caminé despacio por la casa. Las paredes vacías resonaban de un modo que hacía todo el lugar irreconocible. En el jardín, las flores que la abuela Lorraine me había enseñado a plantar empezaban a abrirse. Me agaché, toqué un pétalo. No soy la carga que creíais, susurré, sin saber si hablaba con ellos o me prometía algo a mí misma. A la mañana siguiente, cuando el camión se llevó mis cajas, no miré atrás. Había desaparecido, en silencio, legalmente, por completo. Mis padres aterrizaron un cálido jueves de tarde a principios de otoño, de esos días en que el sol cuelga bajo y el aire huele levemente a hojas secas. Sabía su horario de vuelo porque me lo habían enviado semanas antes, esperando que los recogiera. Me los imaginé bajando del avión, renovados tras catas de vino y paseos en barco, arrastrando maletas llenas de pegatinas de ciudades que yo nunca había visto. No tenían ni idea del mundo al que regresaban. A las 4:12 exactamente, mi antigua vecina, la señora Dawson, me envió un mensaje de una sola línea: «Ya están aquí». Yo estaba sentada en el coche delante de mi nuevo apartamento, a 2 horas de distancia, con las manos apretando el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. No necesitaba estar en la casa. Sabía exactamente qué estaba pasando, paso a paso. Llegarían a la entrada riéndose todavía del viaje. Notarían que mi coche no estaba y supondrían que había salido a hacer recados. Subirían las maletas a la puerta principal, haciendo malabarismos con bolsas llenas de recuerdos que yo había pagado indirectamente. Entonces Harold sacaría su llave. La metería en la cerradura. La giraría, y solo oiría un clic sordo y vacío. Esa imagen me sostuvo. Cerré los ojos y respiré el silencio de mi nueva vida. Más tarde, la señora Dawson llamó. Contesté al primer tono. «Annabelle, están fuera de sí», susurró, conteniendo la risa. «Tu padre ha probado la llave 4 veces. Tu madre aporrea la puerta como si hubiera alguien dentro». Lo veía clarísimo, su incredulidad convirtiéndose en confusión, la confusión cuajando en rabia. «¿Qué hacen ahora?», pregunté, con la voz demasiado calmada incluso para mí. «Dan vueltas a la casa mirando las ventanas». «Ay, tu padre dice que habrás cambiado la cerradura sin permiso». «Annabelle, cariño, esto es de película». Lo era. Y solo era el principio. 1 hora después llegó el primer mensaje de voz. «Annabelle, ¿qué demonios pasa? La llave no funciona. Llámame ahora mismo». El siguiente, de mi madre, 5 minutos después. «Cariño, esto tiene que ser un malentendido. Estamos preocupados. ¿Dónde estás? ¿Por qué está la casa vacía? Por favor, llámanos». Ni una grieta de autocrítica. Ni un gramo de responsabilidad. Solo la sorpresa de que el mundo no se plegara a ellos como siempre. Luego llegó el mensaje que esperaba. «Hemos encontrado tu notita. Una carga hizo esto». «¿En serio? ¿Te parece gracioso? No puedes vendernos la casa por debajo. Espera a un abogado». Cada frase chorreaba derecho adquirido. Cada palabra confirmaba que había hecho lo correcto. No volvieron a llamar esa noche, pero sabía que escalarían. No tuve que esperar mucho. A las 10 de la mañana siguiente, mi móvil vibró con un mensaje de la oficina. «Tus padres están aquí. Gritan. El jefe les ha pedido que se vayan. ¿Necesitas ayuda?» Me subió el calor al cuello. Incluso después de todo, aún creían que la vergüenza me haría ceder. Llamé a la oficina para disculparme y mi jefe dijo con suavidad: «Tómate todo el tiempo que necesites, Annabelle. No les dejaremos volver a entrar». Fue la primera vez que alguien fuera de mi abuela se puso completamente de mi lado. Esa tarde sonó mi nuevo número, que casi nadie tenía. Casi no contesté, pero la curiosidad tiró de mí. «Mañana», dijo la voz de mi padre, cortante y contenida. 10:00, Café Maple Street. «Si no apareces, volveremos a tu trabajo y no seremos educados». Colgó antes de que pudiera responder. Los latidos me retumbaban en los oídos, pero no llegó el miedo. Llegó algo más frío, una claridad que no sentía desde aquella llamada abierta. Esta vez no aparecería como su hija.
Aparecería como la mujer que por fin había aprendido a protegerse. A la mañana siguiente llegué al café 15 minutos tarde a propósito. El local estaba lleno, máquinas de espresso siseando, cubiertos chocando, conversaciones bajas entretejidas. Un espacio público. Un espacio seguro. Harold y Marilyn estaban sentados en un reservado del fondo. Mi madre parecía más pequeña de lo que recordaba. Mi padre parecía más furioso. Los dos se tensaron al verme. Al fin te has dignado aparecer, soltó mi padre. Puse el móvil encima de la mesa, dejando que el gesto hablara por sí solo. Aquí estoy, dije. Pero no voy a permitir que me griten. Decid lo que hayáis venido a decir. ¿Qué le has hecho a nuestra casa?, estalló mi madre, con la voz temblorosa. ¿Por qué la vendiste sin decirnos nada? Vivíamos allí. Nunca fue vuestra casa, dije en voz baja. Vivíais allí porque yo os lo permití. Y me lo pagasteis planeando quitármela. Mi padre se inclinó hacia adelante. Estábamos hablando de nuestro futuro. Lo has entendido todo mal. Antes de que terminara, toqué la pantalla del móvil. Sus voces llenaron el reservado. Es una carga. Cuando firme la casa, estamos arreglados. Usa la culpa. Siempre pica. Nos lo debe. La mano de mi madre voló a la boca. La cara de mi padre perdió color y luego se le puso roja como un tomate. ¿Cómo te atreves a grabarnos? Me llamasteis vosotros, corté. Os olvidasteis de colgar. Lo oí todo, y me enseñó exactamente cuál es mi lugar en esta familia. Mi madre empezó a llorar, hombros temblando lo justo para parecer convincente al ojo inexperto. Antes eso habría funcionado. Antes me habría derrumbado al instante. Ya no. Yo pagaba las facturas. Yo mantenía la casa. Yo financié unas vacaciones que ni siquiera podía permitirme. Y aún así me veíais como una carga que gestionar. El llanto se apagó. La respiración se les detuvo. Así que esto es lo que va a pasar. Se acabó. Ni más dinero. Ni más apoyo. Ni más culpa. Si volvéis a mi trabajo, tomaré medidas legales. Si aparecéis en mi casa, os encontraréis con seguridad. Si seguís acosándome, os encontraréis con mi abogada. No puedes borrarnos de tu vida así como así, siseó mi padre. No os estoy borrando, dije, levantándome. Vosotros me echasteis hace mucho. Yo solo estoy saliendo por fin. Mi madre susurró. ¿Y nosotros a dónde vamos? ¿Qué se supone que hacemos? Eso, dije con una calma que no sabía que tenía, es algo que tendréis que resolver vosotros solos. Por primera vez, recogí el móvil, lo guardé en el bolso y salí del reservado. Ninguno de los dos me tocó. Ninguno pronunció mi nombre. Cuando salí al aire fresco del otoño, no miré atrás. En las semanas siguientes al enfrentamiento en el café, el silencio fue casi desconcertante. Ni mensajes de voz, ni correos, ni apariciones inesperadas en la oficina. Solo silencio, pesado al principio, luego extrañamente pacífico. Me movía por mi nuevo adosado en Valencia como quien aprende a respirar bien por primera vez. El sitio era más pequeño, más sencillo, pero cada rincón era mío. Sin tensión flotando, sin sillón viejo frente al televisor como un trono, sin pasos que me encogieran el estómago. Volví al trabajo con una concentración que no sentía desde hacía años. Mis clientes lo notaron. Mi jefe lo notó. Hasta yo lo noté. Sin drenaje emocional constante, me sobraba energía, para el trabajo, para mis amigos, para mí. La terapia también ayudó. La doctora Caroline Groox me acompañó por los años de límites difusos y me enseñó palabras que nunca me había permitido decir en voz alta: abuso financiero, manipulación emocional, culpa coercitiva. Ponerles nombre no los borró, pero les quitó poder. Una tarde, mientras ordenaba una caja de archivos viejos, encontré un sobre pequeño con la letra de la abuela Lorraine. Ya había leído la carta una vez, pero esta vez las palabras pegaron distinto. Nunca dudes de tu valor, escribió. Nunca permitas que nadie te quite lo que te has ganado. Por primera vez, la creí. Cuando el centro comunitario del barrio me pidió que diera un taller para compradores primerizos sobre cómo protegerse económicamente, dije que sí sin dudar.
Enseñar a otros lo que yo había aprendido por las malas era como coser algo roto. No era la carga. Era la que por fin había soltado el peso. Un año después de que todo se deshiciera, estaba en mi nuevo jardín, más pequeño que el de mi abuela, pero floreciendo igual que ella me enseñó. El viento era suave, el cielo amplio y, por primera vez, mi vida me quedaba como hecha a medida. No sabía si mis padres cambiarían alguna vez, y no los estaba esperando. La paz no venía de arreglarlos. Venía de elegirme a mí. Si alguna vez has tenido que alejarte para proteger tu bienestar, no estás solo. Comparte tu historia en los comentarios y no olvides dar like y suscribirte para más.